Somos lo que conversamos. Conduce Ricarte Soto, periodista de radio y televisión. Patricia Arancibia, historiadora y escritora. Luis Eduardo Escobar, economista y ex asesor internacional. Sergio Mico, abogado, filósofo y cientista político. SQC. Somos lo que conversamos. Buenas noches, estamos en un nuevo capítulo de Somos lo que conversamos, SQC. Ricarte Soto no pudo venir, así que me tocó interinamente la conducción. Por supuesto, bajo el alero y el auspicio de la Universidad de Talca, desde acá de la sede de Santiago. Con el grupo excelente que tenemos de contertulios en Somos lo que conversamos, con Pati Arancibia, gran historiadora, doctora en historia, Sergio Mico, abogado, filósofo, cientista político, doctor en muchas cosas. Y Luis excepto en medicina. No, ahí la señora. Es la señora, cierto. Y Luis Eduardo Escobar, un famoso economista, es funcionario del Fondo Monetario Internacional, fue clave en la campaña de Meo anterior y hoy corta transversalmente las campañas de la oposición, sobre todo por su especialidad en tributos. Hola a todos. Y somos lo que conversamos. Somos lo que conversamos. Tenemos varios temas hoy día. Sí, qué gusto tenerte de anfitrión. No sé, de anfitrión. Estás un poco resfriado, parece. Poquito, pero parece que sobreviví. Sobrevive. Sí. Bueno, sí, pero pon los temas y no nosotros, pon los temas y nosotros, ¿no es cierto?, estamos dispuestos a conversar. Bueno, somos mira, lo que conversamos. Esa es la idea de esta tertulia, ¿no? Conversar entre gente que nos conocemos bastante, de distintas vertientes y procedencias, sobre la actualidad. Y ha llamado la atención durante los últimos días, el fin de semana estuvo bastante álgido, que fue la renuncia de Diego Hernández a la vicepresidencia ejecutiva de Codelco, ¿no? ¿Alguna otra arista que explotar de esa renuncia? ¿Tema de gobiernos corporativos? ¿O ya está muy hablada, muy dicha y la pasamos por otro? Yo diría una sola cosa, que lo hemos conversado en el off nosotros en otros momentos, que es que después de haber leído varias de las declaraciones de Diego Hernández, me doy cuenta que de verdad aquí hay un problema que no es político de fondo, a mi juicio, sino que más bien un problema personal propio de un directorio que ha cambiado, de un directorio que empieza a tener muchas más opciones y capacidades para poder tomar decisiones, cosa que el directorio anterior al parecer no tenía esas atribuciones, perdón. Y entonces Diego Hernández, que es un personaje tremendamente inteligente, un tipo que era un lujo, digamos, para tenerlo en Codelco, pero también tenía las cosas que tiene una persona con esa trayectoria. Y parece que ahí entró, por lo que yo he leído, entró en pugna. Y lo digo porque en general he escuchado algunos comentarios de que este es un problema político. Y creo que lo que de verdad fue un problema entre una persona que no se entendió con un grupo de otras personas que querían tener una connotación mayor, una injerencia mayor en lo que estaba pasando en esta empresa. ¿Cómo deja Codelco en su negociación con Anglo American? Yo creo que ahí hay un problema de él. Yo creo que, y tengo entendido que el gobierno lo instó a que no presentara su renuncia hasta haber terminado esta negociación. Pero bueno, tú sabes que las cosas son así. Pero yo no sé... Tiene información privilegiada, Patricia, aparentemente. Siempre. Pero yo creo que Patricia tiene razón hasta un cierto punto, en el sentido de que, sobre todo lo que decía al principio, yo creo que aquí hay un problema de adaptarse a una nueva institucionalidad que Codelco no tenía anteriormente. Y lo que ocurrió es... el directorio actual y Diego Hernández eran los primeros en ocupar los cargos en esta nueva institucionalidad
que Chile negoció con la OCDE, por lo demás, claro, sobre gobiernos corporativos de empresas públicas. Y lo que se trató de hacer en Codelco y lo que en ENAP y en las demás empresas públicas. La gran empresa pública de este país, ¿no? La mamá de las empresas públicas y privadas, ¿no? Es la empresa más grande de Chile, pero de lejos. Entonces, yo creo que esta es parte de este proceso de adaptación a una nueva institucionalidad, en la que tú traes a una personalidad, sin duda, como Diego Hernández, de los chilenos que ha llegado a cargos más altos en el mundo del cobre a nivel mundial, y un directorio que designa formalmente a un ejecutivo que pasa a ser el Chief Executive Officer, o sea, la persona que dirige los caminos de la empresa y que tiene como referencia un directorio. Pero el directorio que trata de jugar un papel directivo importante en la operación de la empresa, entra en conflicto con esta figura del comandante en jefe, digamos, de la empresa. Claro. Y eso yo creo que va a tomar un tiempo resolverlo, no es fácil. En la mayor parte de las grandes empresas internacionales o las grandes empresas mundiales, se resuelve por la vía de que de lo que defiende Hernández, de que él está a cargo y él se hace responsable frente al directorio, pero él es el que nombra su equipo de colaboradores, él es el que nombra los gerentes, día a día. Y él está a cargo del día a día. No es una consecuencia, perdón que te interrumpa en tu análisis, No, para nada. no es una consecuencia de la Polar, de lo que significó de alguna manera estos directorios muy poco metidos en el día a día de la empresa. Es de ignorante la pregunta. No, yo entiendo que los conflictos partieron desde el inicio. Sí. Y que finalmente Diego Hernández dijo, mire, ¿sabe qué más? Yo en realidad en este esquema... A esta altura de mi vida no me interesa estarlo pasando mal. Sí, entonces, no sé si estar en un conflicto permanente con el directorio es muy fregado para la persona que está a cargo de Pero manejar algo la de razón empresa. puede tener, Pati, de que hoy día los directores, que son miembros de este órgano colegiado llamado directorio en las empresas, tienen una presión por intervenir y por estar mucho más enterados que antes, que no existía antes del caso de la Polar. Sí. Bueno, es que yo creo que ese es el por tema. Eso o sea, lo puse ahí, ¿cuál es por eso digo que esta institucionalidad va a tardar en asentarse, digamos, porque exactamente cuál es el rol del directorio, digamos. Si uno asimila a Codelco a las sociedades anónimas, que es un poco la idea que tenía esto, no significa que el directorio esté ausente, significa que el directorio las grandes líneas. Fija las grandes líneas y se preocupa de que se cumplan, ¿no? Y cumple un papel de supervisión de la ejecución, pero que no está en la ejecución. Claro. Porque si no puede ser juez y parte. Hay una línea complicada. Tenue. Hay un personaje ahí... No, lo que iba a señalar que acá la cuestión sí concreta es que esta es la empresa estatal más importante de Chile, donde tú nos has enseñado, Luis Eduardo, que está aportando ya el 20% más de nuestro presupuesto público, que el 25% de la educación, de la vivienda financiada, gracias a Codelco. Entonces, en este caso, el gobierno corporativo es una suerte también de representación de los grandes intereses nacionales de una empresa que es clave para nuestro desarrollo. Entonces, yo encuentro que es bien lamentable que, además, justo en este momento se haya producido este desenlace. Yo siendo muy partidario por lo que leí de Diego Hernández, de lo que él ha hecho en Codelco, para serles franco, quedé con un sabor amargo. Porque si bien él pudo haber tenido estos conflictos con el directorio y haber estado cansado, etcétera, por la importancia que tiene Codelco para el desarrollo nacional y particularmente en este momento que estaba la negociación con Anglo América, yo creo que nos debilita mucho. A mí finalmente la lectura de la prensa este fin de semana creo que no ameritaba en este momento una renuncia como la de Diego Hernández. A mí no me gustó eso. Y agrego otro tema... Bueno, está Gerardo Jofré, que es un personaje de gran valor, digamos. Como presidente del directorio. Como presidente del directorio, es un tipo muy abierto, muy llano, muy bueno para el diálogo, un personaje que se maneja súper bien. Entonces, es lamentable, te fijas, que se haya producido este roce entre este directorio y Daniel Hernández, que también es un hombre al cual hay que sacarle el sombrero por su
por su capacidad y por su experiencia. Claro, en el tema. ¿Será una mala señal respecto a la negociación de Anglo American? ¿Una especie de demostración de que creo que hay egos que andan dando vueltas? Bueno, yo creo que Tomás Keller, que es el que asume el cargo de Hernández, se preocupó desde el inicio de aclarar eso. Dijo, creo que lo cito correctamente, cualquier negociación que no parta de la base de que Codelco tiene derecho al 49% de la mina de los bronces, no es una conversación válida. Así que yo creo que desde ese punto de vista hay una posición institucional dentro de... Y él lo aclaró, Diego Hernández, en el sentido de que es el directorio el que estaba llevando las negociaciones, no él. Bueno, pero no hay... Por eso digo que ahí... Me dejan decir algo que es lo menos serio que hay, pero justamente por eso, porque estamos conversando. Qué hombre más buen mozo que Keller. Keller. Yo pensé que estabas diciéndole a Sergio Mico que era muy buen mozo, pero pero ya, vale. Me parece... ¿Por cómo lo miras? Me parece completamente irrelevante. En cambio, yo creo que hay que tener más mujeres en el directorio de Codelco. Claro, pero yo creo que tenemos un problema y también hace mucho tiempo que ando con una basurita en el corazón, pero en esta disputa entre Codelco y Anglo American, he encontrado terribles las divisiones que se han producido entre los chilenos y la cantidad de personas que han salido con argumentos de todo tipo defendiendo a Anglo American. Para serle franco, porque yo creo que acá hay algo que se llama el interés nacional, el interés general de Chile. Y por eso me hubiese gustado mucho más a toda una comunidad política de gobierno y oposición, defendiendo los intereses de Codelco, y me hubiese gustado también que estos problemas entre el directorio y el gerente general se hubiesen postergado. Lo que se está jugando en Codelco es extraordinariamente importante. Estamos hablando de inversiones de miles y miles de millones de dólares y el futuro de Chile en una parte no despreciable. Y no he visto esa unidad nacional que a mí me hubiese gustado ver. Y que por lo más es parte de la historia de Chile. Yo le aconsejo a los auditores que lean a Vicente Huidobro en su manifiesto patriótico, donde él protesta justamente por la incapacidad de la clase política, de los profesionales, de los abogados, de saber defender los intereses nacionales. Y acá el interés nacional está claramente comprometido. En el libro Mario Góngora, En busca de sí mismo, y en las obras de Mario Góngora, está al final una adenda con el balance patriótico de Huidobro cuando se presentó como candidato presidencial. Y es tremenda la crítica que él hace a propósito de lo que estábamos haciendo en aquellos tiempos con el cobre, dejándoselo del siglo pasado, perdón, en manos de empresas norteamericanas. Y yo creo que esa cuestión está... que salió el tema histórico, actualidad e historia, ¿por qué no hablamos un poco sobre las declaraciones de don Patricio Aylwin al diario El País? Que trae de vuelta 40 años en un raconto, pero furioso. Yo creo que hay que mirar, ¿sabes qué? Lo leí, yo se lo había escuchado a don Patricio muchas veces, lo que dijo, por lo tanto para mí no es ninguna novedad y no debiera serlo para los chilenos. ¿Pero te parece razonable que una fuente viva como don Patricio a los 90 y tantos años esté dando entrevista a un medio internacional? Obviamente, eso no me cabe duda. Porque yo creo que la gente tiene ciertos deterioros con los años. No, aquí no hay ningún deterioro, pero yo quiero ir a una cuestión más de fondo, Federico, porque de verdad yo creo que... Esa es la calificación más elegante que he escuchado hace rato. Sí, yo creo que don Patricio está con todo su... En algún momento yo pienso que... No, pero perdona, voy a salir a tu rescate, porque para eso se ha fijado una norma de los 75 años en el Poder Judicial dentro de la Iglesia Católica, que es una institución bastante gerontocrática, también se fija una fecha en los 75 años, eso hablando en general. Y yo, para serles franco, en términos particulares, yo creo que no le hace bien a don Patricio y a la política chilena que él siga de repente hablando y participando de esta manera. ¿Puedo decirte algo? Porque quiero cerrar eso. Sobre todo que hasta hace hora había sido cuidadoso y de repente como que se suelta las trenzas. Como decía Gonzalo Vial, uno de los grandes historiadores que tiene Chile, que tuvo en Chile lamentablemente, como decía Gonzalo Vial, nadie lee en Chile. Nadie lee. Y hay que leer las memorias de don Patricio Aylwin. No las que tienen que ver con el periodo de la Unidad Popular, porque él no las ha querido publicar, justamente por ese prurito de cuidar algunas cosas que se vivieron en el pasado. Pero yo quiero decir una sola cosa. Yo digo que hoy en día todos sabemos quién es quién políticamente de acuerdo a los términos que utiliza.
Si alguien dice pronunciamiento ya es la extrema. La extrema derecha. Dice golpe de Estado, yo siempre he sido muy poco partidaria a usar, y no lo he usado nunca el término dictadura, y eso me pone obviamente en un lado de la balanza. Otros dicen dictadura y uno inmediatamente capta quién es quién políticamente en esta división sí y no, ¿ya? Para hacerlo esto. Pero ¿cuál es la gracia de Don Pato? Y por eso yo valoro lo que pasó en lo que publicó el diario El País el domingo. Valoro porque él pone, de alguna manera, ayuda a morigerar, ayuda a bajar estas pasiones y estos blancos y negros de la historia de Chile. La historia de Chile nunca nos vamos a poner de acuerdo. Las interpretaciones van a ser siempre diferentes. Siempre unos van a encontrar bueno algo, malo lo otro. Pero don Patricio lo que hizo fue morigerar de alguna manera esta situación y decir, a ver, lo que parecía el diablo en persona no era tan diablo en persona, y lo que parecía el gran héroe no es tan gran héroe. Y eso interpreta el 44, y eso interpreta en alguna manera a un porcentaje importante de la población. Entonces por eso valoro las palabras de Don Pato. Mira, a la vuelta, ahora vamos a hacer un... Con derecho a réplica. Vamos a hacer un pequeño intermedio musical. Recordemos que estamos auspiciados por la Universidad de Talca, y a la vuelta seguiremos con Don Pato y sus declaraciones. Muy bien. Estás viendo Somos lo que conversamos. Conéctate con el Mostrador TV. Búscanos en Facebook. Síguenos en Twitter. Comparte nuestros videos. Y revisa nuestra web. Nos mantenemos conectados a ti gracias a las redes. El Mostrador TV. Estás viendo Somos lo que conversamos. Hola, acá estamos nuevamente desde la Universidad de Talca, nuestro auspiciador en Somos lo que conversamos, SQC, con tan distinguidos contertulios. Estamos hablando, y nos fuimos a publicidad justo cuando estábamos hablando de Don Pato y sus calientes declaraciones a sus 90 y tantos años. Pati, síntesis de lo que dijiste. Para provocar a los muchachos. Valoro, no necesitamos provocación. Valoro que don Patricio haya dicho lo que dijo, porque que dijo Salvador Allende es el principal responsable del quiebre democrático. ¿Está de acuerdo con lo que dijo? Absolutamente de acuerdo, y más. Pasemos entonces a los muchachos. Pero quiero dejar hablar a mis amigos. ¿Y el principal responsable de la centroizquierda? Sergio Mico. El principal responsable del bien común del año 73 se llamaba Salvador Allende. Yo creo que la responsabilidad de la Unidad Popular son dos, que nunca hubo unidad y nunca fue todo lo popular que quiso. Unidad, siempre hubo una tremenda división entre el bloque más bien insurreccional, el Partido Socialista, y el Partido Comunista, un bloque más bien institucional. Nunca se resolvió ese conflicto. Y en segundo lugar, la contradicción principal era que Salvador Allende, cosa a la cual él creía que la vía chilena al socialismo era en democracia, pero él no tenía mayoría en el Congreso Nacional, ni tenía mayoría en el pueblo, y no logró nunca o hacer un plebiscito o armar una mayoría con la democracia cristiana. Esa es la responsabilidad de Salvador Allende. Ahora, ¿cuál es la responsabilidad de la oposición, particularmente la democracia cristiana, que fue incapaz de cumplir su rol de lograr acuerdos moderadores y evitar el colapso, y finalmente a partir de octubre del año 72 se involucró cada vez más en una salida extrainstitucional del conflicto? Salida golpista, y la democracia cristiana, yo siempre he reclamado que no ha sabido pedir perdón por sus actuaciones desde octubre hasta, yo te diría, marzo del año 74, que se cometieron muchísimos errores. Y el factor internacional, la Guerra Fría, la CIA y la KGB, hay que tomarlo en consideración, pero con esto termino. Pero la principal responsabilidad es nuestra. ¿Saben por qué? Porque la CIA intervino, nuestra como chilenos, porque la CIA intervino para evitar el nombramiento de Salvador Allende. Incluso murió un comandante en jefe del ejército que fue René Schneider, y en ese momento lo asesinaron. Y en ese momento Chile todavía no estaba enfermo de odio
vivido, y yo nunca voy a dejar de recordar esa escena donde por un lado en el féretro lo llevaba el presidente del Senado, Salvador Allende, y al otro lado del féretro, Eduardo Frei. Entonces, Chile, a pesar de la Guerra Fría y que la KGB y que la CIA, etcétera, etcétera, que se metieron en esto, pudo haber salvado su democracia y nosotros no fuimos capos. Hubo dinero que está aprobado, que llegó incluso al diario El Mercurio. Para a todo. Pero eso estaba, pero eso antes del 64 ya la CIA había intervenido con todo. En los antecedentes de la KGB es clarísimo que la KGB intervenía. Pero entre la elección de Salvador Allende por la unanimidad de los diputados y senadores de la democracia cristiana y el 11 de septiembre del 73 hubo cosas que hicimos muy mal los chilenos. Y yo estoy con don Patricio, o sea, principal responsabilidad obvia del presidente de la República, pero también hay una enorme responsabilidad de la oposición. Lo que dijiste es una aclaración chica, es cierto, está el informe Schott, nadie puede negar, digamos, que el gobierno de Nixon intentó por todos los medios. Financió para los camioneros. Bueno, absolutamente, pero eso no quita, y ahí es donde don Patricio fue muy claro, a mi juicio, uno que conoce la historia, o algo de la historia. Una cosa es esa, que es real, verdadera, obvia, porque tenemos los documentos, tenemos las pruebas, y otra muy distinta es que las Fuerzas Armadas no actuaron impulsadas por la CIA o impulsadas por Estados Unidos. Las Fuerzas Armadas actuaron impulsadas por un pueblo, por una población que, como tú muy bien decías, Sergio, estaba en ese momento ya, hace septiembre de 73, absolutamente colapsada con la crisis económica, social y política que tenía Chile. Entonces, no son cosas que se contraponen, no son cosas que o es una o la otra. Oye, yo creo que y eso es verdad, y es importante dejarlo claro. Eduardo, ¿por qué don Pato se bajó con esto ahora? Bueno, yo creo que la gente se baja con estas cosas cuando tiene la oportunidad. Es decir, el día viene acaba de recibir un enorme homenaje de la Concertación y particularmente de Camilo Escalona el viernes. Sí, pero a ver, yo creo que los momentos históricos hay que analizarlos en contexto. O sea, yo creo que don Patricio Aylwin hoy día es un tipo convencido, por las cosas que uno le escucha, de que la Concertación ha sido el gran instrumento de democratización y de avance social, político, económico, etcétera, etcétera, en Chile en los últimos 20 y tantos años. ¿Cómo se condice eso ahora, que en la actualidad con este llamado al pasado? Yo creo que cuando él recuerda el periodo al que alude Sergio Mico, efectivamente el país está absolutamente dividido. Esto era, para ponerlo en buen chileno, la cueca en pelota. Habían colas para todo, la economía estaba colapsada, había un paro de camioneros, había los militares metidos en el gabinete. Militares tratando de reforzar el gobierno. Es decir, era un país en crisis, sin duda, ¿no? Ahora, yo creo que desde ese punto de vista, Patricio Aylwin es honesto al decir de que él en ese momento consideró de que lo más cuerdo era apoyar el golpe de Estado, cosa que hicieron abiertamente los demócratas cristianos. Salvo 13. Y le costó, la mayoría, salvo los la mayoría como partido eso fue lo que hicieron. Hubo un grupo significativo que discrepó. Pero en fin, el hecho es que después la democracia cristiana asumió otra posición, porque consideraron que lo que estaba haciendo el gobierno de Pinochet no era aceptable. Porque don Patricio creyó que esto no era efectivamente una dictadura en el sentido romano, la expresión. Bueno, eran 6 meses donde se iba a ordenar el país. Yo quiero rescatar un libro que en Chile es muy poco conocido y que se llama La historia de los partidos políticos en Chile. ¿De quién? Que consiste en 2 partes. Una parte de Edwards Vives, que recoge la historia de los partidos políticos en Chile como hasta 1910, si me acuerdo bien, y después una segunda parte de Eduardo Frei Montalva, que recoge la historia de los partidos políticos donde termina Edwards Vives hasta el periodo de 1950, cuando él escribe el libro. Y tiene un epílogo ese libro, y ese epílogo yo lo encuentro fundamental, un documento político fundamental de la historia de Chile, escrito por el propio Eduardo Frei, donde dice que lo peor que se puede hacer en un país es promover un golpe de Estado, pensando precisamente en los términos que acaba de escribir Sergio Mico. Es decir, que las dictaduras son bien intencionadas, que las dictaduras son transitorias y que además los civiles cometen el error de creer de que van a poder manejar a los militares. Un argumento más para decir que
el gobierno de Pinochet no fue una dictadura. No, pero bueno, no por lo mismo. No, pero por lo que acá decís. Pero pero perdona, si lo que pasa es que la conclusión es peor, que es una tiranía, porque una dictadura supone un origen legítimo. La tiranía romana era que el Senado se reunía y decía, está en crisis de la República, que vamos a nombrar por 6 meses a don Luis Eduardo para que ordene la respuesta. Genaro Arriagada. Y eso nunca hubo en Chile. Genaro Arriagada es un personaje que a mí es un hombre muy inteligente, muy taquistiano, un personaje que ha sido clave en la historia, exministro, etc. No Arriagada, y quiero recordar, a raíz de lo que dijo Luis Eduardo, él escribió el prólogo también a un libro muy importante donde valora y hace entender a todos aquellos que no necesariamente estaban por el golpe militar propiamente tal, o gente de derecha que quería, digamos, un no al marxismo de fondo, sino que él hace un análisis tremendamente claro de por qué llegamos al 11 de septiembre de 73. Sí. Y eso fue publicado el año 74. Tiene un libro, de la vía chilena a la vía insurreccional. Y se llama De la vía chilena a la vía insurreccional, y yo también lo recomiendo para aquellos que no tienen la cabeza caliente, para aquellos que en un momento determinado... Pero sí la sangre caliente. En un momento determinado son capaces de hacer lo que acaba de hacer Mico y lo que acaba de hacer Escobar. ¿Qué es lo que acaba de hacer Mico? ¿Qué es lo que acaba de hacer Escobar? Equilibrar las cosas. Ya, pero perdona, pero Patricia, pero... Sergio Mico y Luis Eduardo Escobar igual le están sacando el bulto a lo medular de las declaraciones de don Pato. ¿Cuál es lo medular? Lo medular, porque todo el mundo sabe que don Pato fue cabeza de la democracia cristiana cuando se alineó con la estrategia golpista. Y no es él, don Pato, como para decir que no lo fue, porque lo fue. Era el presidente del partido, fue el que le tocó negociar. Y además fue presidente del Senado. Presidente del Senado era don Eduardo Frei. En esa época era Eduardo Frei. Él estuvo en el Ahora, Patricio te respondería a eso. Pero ellos le dieron el visto bueno al ejército. No, pero espérate. Pero yo creo que lo medular de las declaraciones de don Patricio no se refieren a esa época, donde de verdad ya es una visión histórica de él y de su participación. Él verá frente a la historia y frente a sí mismo, pero verá cómo se apea de ese caballo o cómo se arrima eso. Pero yo creo que lo central vino después, durante su gobierno. Si eso es lo que históricamente es más, a mi entender, contundente, me gustaría que lo conversemos un poco. Él dijo que durante su gobierno, Pinochet no había molestado. Pinochet, que era general en jefe, recordemos, no había obstaculizado las políticas de su mandato. Cuando todos nos podemos acordar de los boinazos y el ejercicio de enlace. No, pero perdóname, hubo mucha política del gobierno que se vieron influenciadas, incluso una muy específica relativa al hijo de Pinochet. Entonces, yo no me quiero entrar... No, pero no creo que sea lo más relevante en las declaraciones. No. ¿Sabes qué? Mira, yo no quiero sacarle el bulto al cuerpo al bulto en el sentido de que a mí, para serles franco, si hay grandes políticos todavía vivos en Chile en el año 73, a mí mucho más que decir el que estaba al frente mío fue responsable, a mí yo creo que sería mucho más mejor para la democracia que cada uno de los grupos políticos reconocieran sus errores y sus faltas. Yo, para serle franco, siempre he pensado que la democracia cristiana tiene un perdón que decir acá. Nosotros no debimos haber apoyado el paro de octubre del año 72, no debimos haber ido al acuerdo del 22 de agosto del 73, que fue visto claramente y era previsible que fuera visto como un visto bueno al golpe de Estado. No debimos haber dicho de que teníamos que hacer una declaración de independencia crítica. ¿Qué edad tenías tú para Perdona, el 11 de septiembre de 73? Tenía lo suficiente para ver las marchas, tenía 9 años. Pero perdona, pero he leído mucho de esto, entonces bueno, es mi opinión, como también me gustaría mucho más claridad el Partido Comunista chileno que dijera en esto y en esto nos equivocamos, los socialistas en esto. Ahora, yo no me atrevo a pedir esto a la izquierda porque la izquierda pagó con un dolor, con asesinato y tortura esto. Y también lo mismo he reclamado con respecto a la derecha. Entonces, si don Patricio va a hablar a esta edad, en vez de volvernos a recordar lo que él opina de Salvador Allende, a mí me gustaría que
él y otras personas dijeran, ¿sabes qué? En esto nos equivocamos. Yo creo que eso sería mucho mejor para el país. Por supuesto, pero ¿tú estás de acuerdo que Pinochet no influyó en las políticas? Y no estoy de acuerdo con eso. Ahora, lo que pasa es que don Patricio, yo sí se lo he escuchado y lo he leído esos libros, es que don Patricio, él esperaba lo peor de Augusto Pinochet y se encontró con que Augusto Pinochet le dijo, está en su interés, presidente, que yo esté encargado del ejército porque yo lo voy a mantener más o menos calmadito. Yo lo protejo. Claro, no, voy a mantener yo a los militares. Y don Patricio... No me los pollitos. Y claro, ahora, don Patricio sabe muy bien que hubo ejercicio de enlace, que hubo boinazo, que el Pinochet... Eso debió haberlo dicho, no sé por qué no lo dijo. Pero lo que pasa es que no afecta las políticas del gobierno. Yo creo que ahí hay una diferencia importante. Yo creo que el primer gobierno de la Concertación tenía un grave problema, digamos, que es que le tenían pánico a Pinochet y al ejército. Entonces, por buenas razones, no, eso no está en discusión. Ya. Entonces, ¿qué ocurrió? Lo que ocurrió, a mi juicio, es que la Concertación durante ese periodo inicial de 4 años se autocensuró en muchas cosas. O sea, hizo una reforma tributaria importante que permitía relanzar las políticas sociales. Laboral también. Y hizo cosas laborales. Tomó varias medidas que eran muy importantes para devolverle la paz al país. Eso no cae en algo muy importante. El informe Reti, en fin, yo creo que esos 4 años fueron bien centrales. Pero yo creo que es injusto achacarle a Pinochet las deficiencias en materia de decisiones de política, de gobierno, que puedan haber habido. Yo creo que Pinochet estaba mucho más preocupado de defender su persona, la institucionalidad del ejército que él había establecido y su familia. Entonces, yo creo que es cierto lo del boinazo y todo lo demás por los Pinochet. Yo creo que se te queda algo en el tintero. Puede ser. Porque al defender la institucionalidad del ejército, su familia, la única forma de hacerlo era defender la institucionalidad general de la Constitución del 80, que salvo las modificaciones del año 89 pactadas... Pero eso las negociamos. Está bien, pero estuvo mal negociado, pero hizo... La presencia de Pinochet ahí hizo imposible modificar y desmantelar la institucionalidad de esa Constitución que era abiertamente contramayoritaria, ¿no? Porque donde nos farreamos, o sea, el año 89... Pero Pinochet en eso le puso cerrojo, ¿no? Sí, pero el año 89 yo creo que nos farreamos colectivamente la negociación. Y eso fue... a mí me han contado, no me consta, a mí me han contado que incluso Carlos Cáceres estaba sorprendido por lo que la Concertación estaba dispuesto a entregar. En pocos meses más va a salir un libro justamente de la historia de la transición, donde el personaje central es Carlos Cáceres, justamente, que llevó la negociación de parte del gobierno como ministro del Interior, en la cual yo algo he tenido que ver, digamos, tratando de escribir algo. La estoy escribiendo. Entonces yo creo que... Ahora, esta declaración de don Patricio tiende a avalar la tesis de Luis Eduardo, entonces. Exacto. Si Pinochet no fue un obstáculo, entonces ¿por qué no se hizo más? Sí, pero tú eres injusto con don Patricio. Fíjate que yo nunca he sido erwinista, bueno, pero soy más erwinista que freísta. ¿Ya? Pero en todo caso... No, Montalva es Frei, Montalva siempre. Eso, muy bien. Oye, pero es injusto con Patricio porque nunca se me va a olvidar cuando él, en el año 91... a poco de haber asumido, le entregan el informe Reti, en el cual estaba uno de mis grandes mentores, que era Gonzalo Vial. Es que me están retando por no hacer un intermedio. Y pidió perdón. Y él pidió perdón. Sí, magnífico. Es que me gustaría hablar de eso un gesto precioso. Volvamos con ese maravilloso gesto. Volvamos con ese gesto republicano después del intermedio aquí en la Universidad de Talca. Estás viendo Somos lo que conversamos. Estás viendo Somos lo que conversamos. Estamos de vuelta acá en la Universidad de Talca, nuestro auspiciador de Somos lo que conversamos. Está el tema caliente, que es el tema del perdón y la diferencia entre el perdón que pidió don Patricio al momento de dar a conocer el informe Reti y el perdón del presidente Piñera
en su mensaje presidencial. No sé, eso es lo que estábamos conversando, ¿no? Entrego la palabra. Partamos de una sola cosa. Obviamente que el perdón que pidió Patricio Aylwin era a raíz de situaciones que realmente ameritaban, eran una cuestión demasiado fuerte, demasiado dura para una parte importante de los chilenos, y en ese sentido fue una cuestión que es muy valorable. El perdón de Piñera es un perdón distinto, pero es un perdón. Y me ha molestado escuchar... ¿Es un perdón de él hacia el No, es un perdón de verdad, y yo creo que aquí tenemos el problema de la credibilidad. Hay gente que está incluso en esta mesa que piensa que no le cree ese perdón, o tú mismo, por el tono que lo dijiste, Federico. Y yo te digo, yo le creí al presidente, y no le creí porque sea... Pero a ver, ¿en qué consistía el perdón del presidente? El perdón del presidente, y lo explicó en las entrevistas posteriores, es porque él generó demasiadas expectativas en Chile. Él creyó que en un momento determinado él y su gobierno iban a poder hacer muchas más cosas de las que se han hecho hasta el momento. Eso fue y lo otro había sido muy lento y débil para responder a la demanda social. Y vino el terremoto, y eso obviamente todos sabemos que fue un terremoto el más grande de la historia de la humanidad, etcétera, etcétera. No es cierto, el más grande de la historia de la humanidad fue el del 60. Bueno, o entre los más grandes de la historia, entre los 5, mira, no voy a entrar en disquisiciones de esa naturaleza. No, es que tienes que ser más precisa, Patricia. Pero sabemos eso. Entonces, obviamente que él venía con todo su ímpetu, con toda su gana, con toda su energía, ha hecho, yo a mi juicio, es decir, el listado de cosas que ha hecho el gobierno Piñera, en lo que leyó el 21 de mayo, a mí ya casi me cansó. Lo que pasa es que no sabe cómo expresarlo. Pero ese es otro tema. El tema es que ese perdón, el de la credibilidad, me da pena y no puedo hacer nada. En la conferencia episcopal, ¿no? No puedo hacer nada. Y no puedo decir nada. Pero cuando tú de partida, a priori, ¿ya? Por ser Piñera, cualquiera de ustedes a priori dice, no le creo, a priori, porque es a priori. Es decir, lo dijo Piñera es mentira, lo dijo Piñera esto, entonces no tenemos ninguna posibilidad. No, yo quiero hablar desde la verdad revelada. Es que sabes que cuando uno déjame darte la bendición apostólica. Es que lo que pasa es que esta es la doctrina en la cual yo creo. Cuando uno pide perdón, primer requisito tiene que decir, pido perdón porque hice o no hice esto. Primera cuestión. Si algún error cometí, si algo malo hice, pido perdón, eso no es pedir perdón. Segundo, uno pide perdón y dice, segunda cosa, es repara en la medida de lo posible el mal causado, es decir, segundo requisito. Y tercero, la doctrina dice que uno además se compromete a, si se vuelven a producir las mismas circunstancias, a no cometer la misma actuación, porque si no, no hay arrepentimiento sincero. Entonces, ¿cuál es el problema del perdón de Sebastián Piñera, el del 21 de mayo? Yo te diría dos cosas. Primero, él dijo, si algún error he cometido, pido perdón. Flop, ¿ya? Ahora, pidió perdón. Peor es nada. Perdona, peor es nada está bien, pero hubiese sido mucho, y en esto y en esto. Y perdona, y la segunda cosa que yo encontré terrible es que pide perdón, y 3 días después está con una bazuca disparándole a la expresidenta Michelle Bachelet. No le está disparando a la expresidenta. ¿Cómo que no? Cuando dice, perdona, lo que está diciendo... Patricia, el presidente dijo que la actuación de la presidenta Bachelet el 27 de febrero había producido muertes de personas. Sí, es una acusación gravísima. Y que correspondía que pidiera perdón. Lo que él dijo... si eso fue lo que él dijo. Lo que él dijo es... Y Pablo Longueira volvió, que en una muy mala analogía, a propósito del rescate de los 33 mineros, sobre el mismo tema. Claro. Te digo, Patricia, en 50 yo minutos... te lo he dicho, te lo he comentado una y mil veces a ti y a los que están presentes. Yo no me voy a sumar nunca a ninguna acusación que implique hacer pensar que una señora Michelle Bachelet o un señor piloto del avión de la Fache que cayó en esto, son culpables a propósito, digamos, de la muerte de personas. Es decir, eso es una cuestión de perogrullo. Entonces, estamos clarísimos que aquí no hay ninguna responsabilidad. El presidente le indicó una responsabilidad. Tú puedes tener opiniones. Ahora, yo estoy convencida, soy una convencida de corazón, ¿ya? Que Michelle Bachelet, nuestra expresidenta, no hizo nada que ella hubiera podido evitar
para no generar la muerte de las personas. Soy una convencida. No entiendo. Es decir, que Michelle Bachelet, ¿ya?, no causó la muerte de esas personas. No solo no causó la muerte de esas personas, sino que no hizo nada. No dejó de hacer. No dejó de hacer nada para evitarlas. Hizo todo lo que pudo. Hizo en el fondo todo lo que pudo en esas circunstancias, en esos momentos. Y me molesta profundamente, digamos, que la denosten a ella por ese hecho. La podemos denostar por muchas otras cosas y lo he dicho siempre. Pero eso no quiere decir que el presidente de la República tenga el derecho a tener su opinión política. Porque lo que está haciendo Piñera fue dar una opinión, y lo que hizo fue dar una opinión política. Y tiene el derecho a hacerla, como la gente de la oposición ha hecho de Sebastián Piñera un baño, digamos, o un montón, ¿ya?, de porquería. De porquería. Un bonito vudú al que se le entrega. Le han, digamos, achacado, Patricia, eso y más. Entonces, ya, pero la frase del presidente fue la siguiente. Eso es lo político. Sí. Pero yo estoy segura también, fíjate, porque Piñera podrán decir todo lo que quieran de él, pero es un tipo bien puesto, es un tipo, digamos, que... No estoy diciendo que sea buen mozo, no, por favor. No, es un tipo que tiene sentimientos, tiene corazón, quiere el bien de Chile. Y lo que hizo Piñera fue una acción política. ¿Cuál? Tanto más, al decir lo que dijo de Bachelet, tanto más, y me quedo callada, tanto más como lo han hecho los de la oposición en relación a Piñera. Así que, por favor, no te vengáis a lavar las manos. Tenemos un grave problema de concepto aquí, porque efectivamente es bien difícil pensar a priori que los presidentes de Chile, cualquiera de ellos que uno busque en la historia, actuaron de mala fe. O sea, nadie está diciendo de que, o sea, yo creo que ni Allende actuó de mala fe. Allende hizo lo mejor que pudo en las circunstancias que le tocaron. Estoy de acuerdo. ¿Ya? De acuerdo a cómo él veía el mundo. Estoy de acuerdo. ¿No? Sí. Y estoy seguro de que Pinochet también hizo lo mismo. Ahora, que a mí no me guste, que me guste más uno que otro, o qué sé yo, es otro tema. Y no todos ¿ya? lo consideran presidente de Chile, ahora, pero ese otro... Pero está bien. Pero el punto de aquí es que hay errores de juicio, hay errores de juicio que uno no puede simplemente barrer debajo de la alfombra. A ver. Entonces, por ejemplo, yo creo que es un error de juicio de Sebastián Piñera haber dicho, si es que he cometido algún error, pido perdón. Eso anula la medida de perdón. Un tema de forma. La frase, tú no sabías por qué te ofendió. No, espérate. Por qué te ofendo. No, yo te puedo decir. Seguro cuando tú me ofendes. Yo te puedo decir también. Pero no puedes pedir perdón si no tienes claro. Pero claro, si yo llego donde mi mujer, ¿no? Y le digo, mujer, mira, si te he ofendido en algo, te pido perdón. Me echa a la casa, ¿no? Porque si uno va a pedir pensaría lo peor, además. ¿Qué me dice Eduardo? Uno tiene que pedir perdón por cosas concretas, claro, ¿no? Por cosas específicas, y como dice Sergio, la condición ineludible es que yo me comprometo a no seguir cometiendo el mismo error. Entonces, y reparo el mal causado en la medida de lo posible. En la medida de lo posible. Si me retrasé mucho en responder a las inquietudes sociales, no puedo estar con un desastre en Frederica o en el Maule. Al mismo momento que estás pidiendo perdón, pues entonces no... Pero es una cuestión política. Pero espérate. Yo creo que los errores... Hay un grave problema, y aquí es donde entran las responsabilidades políticas, que yo creo que es a lo que aludió Sebastián Piñera en su entrevista posterior, cuando trató de arreglar esta cosa de que había perdido perdón, pero no había pedido perdón. Y las responsabilidades políticas tienen que ver básicamente con los errores de juicio. Y ahí hay una dimensión que es totalmente distinta y que es muy difícil de evaluar. Entonces, la jueza que está estudiando el caso del 27F está diciendo de que ella no encuentra bases legales para enjuiciar a la Presidenta de la República y por lo tanto a la expresidenta de la República, y por lo tanto no la va a traer nunca a juicio. ¿Estás hablando de la fiscal? De la fiscal. Se llama Solange Huerta. La Solange Huerta. No jueza, fiscal. No, perdón, fiscal. En el sistema nuevo fiscal. ¿Cómo que la Solange Huerta? Bueno, en Chile hablan de la. No, es que me llegó una carta el otro día porque en este mismo programa... Pero yo no dije la Solange Huerta. Dije la Bachelet y mira, acá se me mandaron. No desconcentres aquí al doctor en economía. Está tratando de desviar la cosa. Entonces, aquí... Pero yo creo que el 27 de febrero se cometieron gruesos errores de juicio. Pero gruesos errores de juicio. O sea, en el juramento hipocrático que hacen los médicos, lo primero que se dice es, en primer lugar, no hagas daño. ¿Ya? Y yo creo que no haberle dicho a la gente que se retirara en forma preventiva es un error de juicio. Y yo creo que la presidenta Bachelet en eso cometió un error de juicio.
Ese fue el primer error de juicio. Pero El no segundo error de juicio fue no haber llamado a las Fuerzas Armadas inmediatamente a proteger las calles de Chile. Y yo creo que ese fue un segundo error de juicio grueso. Cuando lo dijo la oposición de ese que momento... que tuvo graves consecuencias para la población, que puso en entredicho... Pero eso no lo hace responsable de las muertes. No lo hace. No. Pero yo creo que son Pero cuando lo dijo la oposición en su momento, yo creo que son errores de juicio que la ciudadanía tiene que evaluar. Porque eso es lo que hay que hacer en el futuro, es evitar que esos errores de juicio vuelvan a ocurrir. ¿Les parece que sigamos el hilo conductor del perdón? Y ya que estamos con don Sergio Mico, obispo emérito. Hermano mío. ¿Qué pasa con la iglesia? Oye, con la iglesia y las filtraciones y la detención del mayordomo, el papa. Y un obispo parece ahora. Ahora dicen que el que manipulaba a este mayordomo era un arzobispo. Y todo esto para proteger al Papa. ¿Hay un golpe de Estado entre el Vaticano? No. Eso es lo que yo quisiera. No, pero las filtraciones eran para perjudicar al Papa. Eso claro. Por eso digo, hay un golpe. La pregunta mía es, ¿hay un golpe dentro del Vaticano? Ese es el punto. Hoy día viene la vuelta completa y pareciera que es para proteger al Papa. Hijos míos, eso es toda propaganda masónica. No hay que generar. Perdónalo, yo creo que evidente, así, el Vaticano, políticamente hay una burocracia y ahí estamos asistiendo a una pelea burocrática. Yo la información que tengo, yo lo que leo... ¿Qué pelea? ¿Por qué qué ¿Cuál es la pelea? Benedicto XVI, en el tema de las condenas a la pedofilia y el enfrentamiento a lo que había sido una política tradicional de ocultamiento, Benedicto XVI se ha enfrentado a enormes grupos de poder dentro de la Iglesia Católica. ¿Esto está gatillando? Y yo creo que los enemigos de Benedicto XVI están filtrando esa información para debilitarlo. Son temas de limpieza antipedofílica de Benedicto XVI, más que temas de líos económicos del Vaticano. O puede ser también, es que, miren, a ver, yo como cientista político, ¿ya? No puedo dejar de ver que el Vaticano es también una burocracia, obviamente, y que es un Estado donde hay relaciones de poder enorme por lo demás, y hay luchas de poder. Y en este caso, Benedicto XVI tomó una decisión durísima, que fue enfrentarse a ciertos grupos que estaban, entre otras cosas, que habían amparado o ocultado las acusaciones de pedofilia. Y con mucho poder económico. Y con mucho poder económico, y yo creo que eso está detrás de estas filtraciones. Es lo que yo leo de esta actuación. ¿Pero tú ves la posibilidad de que haya un golpe de Estado como especulaba el periódico La República? No. Bueno, los golpes de Estado en el Vaticano se solucionan con veneno normalmente. No, eso ya yo no llego tan lejos. Porque, Juan XXIII, ¿no? No, Juan XXIII no, Juan Pablo I. Juan Pablo I. Esas son especulaciones masónicas nomás. Estoy haciendo una relación poco cuerda, y quizás sea el champán, pero la relación poco cuerda es la siguiente. Las instituciones están en crisis. Los partidos políticos están en crisis. Los sindicatos están en crisis. Los sindicatos están en crisis y también la institucionalidad de la Iglesia está en crisis. Sí. Lo que quiero decirte con eso es que tenemos que entender que estamos en un periodo de tiempo, en una época en que se están cayendo muchos de nuestros referentes clásicos. Institucionales. Y cuando se nos caen nuestros referentes clásicos es muy complejo y la historia lo ha vivido a lo largo de sus más de 2000 años. Entonces, no nos debiera llamar la atención. Lo único que yo me preocupo es de no generalizar, porque una cosa es la institución Iglesia Católica, una cosa es la institución partido político, y otra cosa es la política, y otra cosa es la religión. ¿Me entiendes? Entonces, a lo que quiero ir, y con esto termino, y con esto termino, y a lo que quiero ir es que yo cada vez que escucho, leo y veo, yo que soy una persona bastante agnóstica, cada día me convenzo más que la mejor manera de relacionarse con ese ser superior es a través de uno mismo. Sin intermediarios. Sin intermediarios. Yo no estoy de acuerdo con eso. Para terminar esto, porque tenemos que cerrar, siguiendo con la línea del perdón, el diario La Tercera le tiene que pedir perdón al ministro Longueira, ¿no? Con respecto a su reportaje... De que lo trató... No, que lo que pasa es que no tenía juicio de realidad. Claro, que el ministro Longueira hizo presente a La Tercera de que su reportaje el día X estaba mal porque él nunca había hablado con el senador Noboa. Y La Tercera, cuando le publicó esa carta, reconoció que no habían chequeado y que por lo mismo había un error ahí,
pero se dio el gusto de decirle al señor Longueira, agregado al final de la carta, de que el señor Longueira no tenía juicio de realidad, que es una forma de decirle que está loco. Lo cual el señor Longueira... Psicótico, las personas psicóticas son las que no tienen juicio de realidad. Longueira montó en cólera, a mi entender con justa razón, no, y dice que va a recurrir al Consejo de Ética de los Medios de Comunicación, pero más allá del cuento... ¿Ese Consejo de Ética? No lo sé, vamos a ver ahora. Longueira... ¿Es válido que exija y que espere que le pidan perdón? Chimuchina. Es chimuchina, eso Patricia tiene razón. Ahora no procede que un medio de comunicación diga que es un juicio general. No, usted no tiene juicio de realidad, es una declaración un poquito fuerte. Muchas gracias. Acá desde la Universidad de Talca, nuestro auspiciador en SQC, Somos lo que conversamos con este distinguidísimo grupo de contertulios. Nos vemos la próxima semana. Chao. Chao. Hasta luego.